Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Yo soy Andrés Torres y hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Raúl Peña. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Qué honor esta invitación. No, gracias a ti por tu tiempo y por tu disposición. Y bueno, me gustaría empezar platicando de cuando tenías apenas 10 años y viviste una escena inolvidable de una obra. El sótano del colegio suizo se inundó. Sí, ¿Qué recuerdas de esa noche, arquitecto? o sea, primeramente me leíste ¿cómo se llama? La mente, por supuesto, de cómo se llama, de que podía mencionar esto y realmente es eso. O sea, te comento, la primera chamba que yo tuve en mi vida, está relacionada obviamente con la construcción y era porque mi papá, que era arquitecto, había ganado primeramente un concurso, el concurso de proyecto para el Colegio Suizo, el que está ahí en Nicolás San Juan, en la colonia del Valle. Y en segundo lugar quedó Teodoro González de León, ni más ni menos. Pero además de ganar el proyecto, o sea, el concurso de proyecto, hubo un concurso de obra que también lo ganó mi papá. Entonces, mi papá prácticamente con dos concursos que le daban esta legitimidad de no solamente la autoría, sino también de la ejecución de la obra, me invitó en un verano a que trabajara con él. O sea, yo de 10 años. ¿Y en qué consistía este trabajo? Bueno, pues yo era el que le pasaba lista a los albañiles. O sea, imagínate. ¿Y cómo me pagaban? Bueno, pues, tú puedes hablar de cómo se llama el trabajo infantil. Me pagaban con tacos, o sea, tacos que hacía una señora afuera, tacos de chicharrón prensado en salsa pasilla o de moronga y cosas de esas. Yo estaba fascinado, ¿no? Y el trato cotidiano con los albañiles también era fantástico, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez le llamaban a mi papá en la noche, estoy hablando de 10 de la noche, de que estaba que en un aguacero estos que se cae el cielo, que se había inundado el sótano, uno de los sótanos del colegio suizo, ¿no? Entonces, pues, me acuerdo que había el colegio, traído de Suiza todo el equipo de cocinas, o sea, te puedes imaginar aquello. Entonces, cuando llegamos, me acuerdo que el agua le llegaba al velador y obviamente a los que se metieron después arriba de la cintura, como ahí por el ombligo, ¿no? Y y, y pues yo iba con ellos y además, pues había que sacar el mobiliario. O sea, imagínate, te estoy hablando de mobiliario metálico, seguramente electropintado, una cosa así que había que sacarlo, ¿no? Y o de acero inoxidable, no me acuerdo, ¿no? El caso es que recuerdo que estaba el velador con una lámpara Slimline, con las dos manos, deteniéndola, y el cable. O sea, el cable, que así levantando las dos manos para que el cable pues no rozara, ¿me entiendes?, en la superficie del agua, ¿no? Y pues mi papá, a ver, a poner el ejemplo. O sea, a meterse a sacar las cosas también, ¿no? Y pues ahí me tienes a mí, pues tratando de ayudar, entre comillas. Y y sí recuerdo que esto era como psicodélico. O sea, que estás debajo del agua y ves cómo se mueve la lámpara Slimline, pero desde el fondo, pero como se mueve el agua también y la luz, cómo se está moviendo porque la están moviendo la lámpara. Y dije, no, hombre, qué bárbaro, esto es alucinante, esto es increíble, ¿no? O sea, no. O sea, imagínate 10 años, una experiencia así, dije, no, esto es fantástico. Eso es lo que pasó. Y por supuesto, yo creo que esto fue como una marca, ¿no? O sea, una marca que mi destino estaba obviamente en esto, ¿no? Que es
pues las obras, ¿no? De construcción y obviamente la arquitectura como tal, ¿no? Oye, me encantó que hablaras de los trabajadores de la construcción, porque yo siempre digo que muchas veces ellos son los verdaderos gigantes de la construcción. Pero también me gustó mucho esta vinculación de tu papá y tú con la industria de la construcción. ¿Cuál es el mayor lección que te dejó tu papá como constructor, como arquitecto? Mira, sí te puedo decir, o sea, definitivamente yo nunca fui el consentido. O sea, cuando trabajaba con él era un empleado más, o sea, para acabar pronto. Ya una obra como, como residente de obra como tal, me acuerdo que fue a los 15 años. A los 15 años él tenía una obra en el aeropuerto, que era una estación de servicio para los coches de renta Avis. Y era un proyecto de él y obviamente la obra era de él. Y yo me acuerdo que estaba por ahí en lo que es ahora el Metrobús Francia, más o menos. Tomaba un camión de estos delfines que les llamaban. Me bajaba en el metro Insurgentes, de ahí tomaba el metro, hacía una bola de cambios y me bajaba en la estación Moctezuma. No sé si esta estación ya le cambiaron de nombre y se llama otra cosa. Y de ahí tomaba una combi para llegar al aeropuerto y del aeropuerto los mismos de Avis me llevaban a la obra, ¿no? Y entonces obviamente nada que yo probablemente a la edad que tenía 15 años ya podía tener coche, ni madres, perdón, ¿eh? No, no, no. Era de así, ¿no? Y algo que sí te platico es que la construcción me tocó desde la excavación hasta la entrega, ¿no? No hasta la entrega, pero bastante avanzada, ¿no? Y sí me pagaba, por supuesto. O sea, yo tenía un sueldo, ahí sí no recuerdo cuánto, pero ahí te va una experiencia que me pareció como tremenda, ¿no? Me acuerdo que el materialista se me acerca y me dice, oye, ¿qué te parece si tú me firmas unos carros de escombro, y te llevas la mitad? Dije, yo no le dije nada, por supuesto. A quien le dije fue a mi papá. Le dije, oye, papá, fulano tal me dijo esto. Dijo, ah, qué bien. Y me acuerdo que yo ya estaba en la obra. Al día siguiente llegó mi papá, y se llega en coche, por supuesto. Y me dice, oye, Raúl, delante del contratista, del proveedor. Dice, cuéntame lo que me dijiste. Pues tal cual. Dice, ¿sabes qué? Por favor, ve al coche y tráeme la chequera. ¿Cuánto se le debe? Porque yo llevaba las cuentas de todo eso. No se le debe tanto. Vámonos, fuera. Se acabó. O sea, en ese momento, y mi papá nada más fue a eso, a correrlo. Y ya me quedé yo a solas con este hombre. Digo, obviamente estaban también los trabajadores, pero estaban en otro canal. O sea, el maestro también está en otro canal y me dice, oye, es que no se lo tenías que decir. Y dije, es que yo se lo tenía que decir, por supuesto. O sea, no tengo otra más que decirlo. Y bueno, esta es una anécdota que te platico que también me pareció como una lección tremenda, ¿no? De que ese tipo de cosas, simplemente no. Pero que aprendes, obviamente aprendes, pues una bola de cosas, o sea, lealtad primeramente, ¿no? Lealtad hacia, no solamente a mi papá y hacia, obviamente, los clientes, que son obviamente pues obviamente tanto detentores del dinero como quienes te pagan, sino simplemente por principios, ¿no? O sea, eso no va. Qué gran lección te dio tu padre arquitecto y me encantó el comentario que hiciste porque justamente uno de mis valores más importantes, mi valor social más importante es la lealtad y creo que es importante fomentar y platicar más casos de una lealtad como esta, ¿no? Y bueno, entrando un poco en materia, me gustaría que me platicaras cuál ha sido el proyecto
más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Mira, yo creo que el más gratificante, definitivamente es mi casa. O sea, tengo la gran fortuna de, de haber construido mi casa. O sea, bueno, la construí de lo que era una vivienda rural, una vivienda campesina, o sea, de muros de adobe, unos cuartos de muros de adobe, ¿me entiendes? Con el baño por fuera. O sea, esto es un esquema completamente campesino. O sea, no había cocina, sino había una especie como de fogón, o sea, de lámina, con una lámina ahí fuera. Cero instalaciones, por supuesto. Y la casa, por supuesto, o sea, la reestructuré y es la casa que actualmente habito. ¿Y por qué más gratificante? Porque independientemente que te haya costado de tu bolsa y todo lo que quieras y de tu tiempo, he tenido la gran fortuna de disfrutarla tremendamente. O sea, no tienes idea, no hay día que pase que yo no la disfrute, que diga, puta, qué chingón, perdón la palabra, esto es increíble, o sea, qué bueno que lo hice, en fin, una bola de cosas, ¿no? O sea, realmente disfrutar las cosas como tal, o sea, no solamente diseñarlas, sino tú disfrutarlas, es algo inigualable. Digo, y más gratificante en el sentido muy personal, por supuesto, ¿no? Sí, creo que la casa es uno de los proyectos más importantes de un arquitecto o de cualquier persona. Fíjate que yo soy hijo de un arquitecto y algo que me pasó a mí que honestamente no disfruté mucho es que mi padre remodelaba la casa constantemente. O sea, digo, aparte de que me cambié de casa 3 veces, eh, dormí en una de las casas en todos los cuartos porque estaban cambiando entonces muévete para allá y etcétera. Al final, la verdad es que la última casa en la que viví con mi padre también la disfruté mucho. Pero tú también eres este arquitecto que su casa la tiene remodelada todo el tiempo o la dejaste así, así te encanta y así la has dejado en el Mira, tiempo. y esa es una gran pregunta. Yo creo que una obra para un arquitecto, sobre todo tan personal, de hecho, todas las obras, ¿eh? O sea, para no hacerte el cuento largo, son obras inacabadas, o sea, en el sentido que pueden mejorarse y pueden todavía ser mejores todavía. O sea, por supuesto que ahorita tengo una bola de pendientes que quiero hacer, que obviamente mejorarían tremendamente, o sea, el disfrute de la casa, ¿no? O sea, el disfrute de la casa y obviamente también que aportarían cierta seguridad adicional, ¿me entiendes? A la casa, ¿no? Hay seguridad constructiva, es un poquito a lo que yo me refiero, ¿no? O sea, los pisos, todos los entresuelos son de madera, o sea, entonces ya hay que reforzarlos, o sea, vigas de madera que sostienen duela, que es donde pisas, en fin, cosas de ese tipo y hay que reforzarlas. Digo, la madera no, muchas veces hay que cambiarla y vaya, ese tipo de cosas, ¿no? Y cosas menores, probablemente que sean imperceptibles, por ejemplo, para la gente común, ¿no? Como cambiar picaportes o los marcos de las puertas, que pues ya las veo que no tanto, a lo mejor una puerta empivotada estaría mejor, cosas de ese tipo que ya ves que, pues que mejorarían todo, ¿no? La cocina me gustaría ampliarla también. En fin, una bola de cosas, pero ya son cosas más operativas, no sé si me explico. Y también, obviamente, de detallitos como lo que te platiqué de que si la cerradura, que si esto y el otro, ¿no? Que si la ventanería, ¿no? La ventanería sí es de lo primero que hice y creo que puede mejorarse mejor todavía con vidrios templados de 9 milímetros, cosas de ese tipo, buenos herrajes, en fin. Buenísimo. Sí, creo que todos los proyectos, como decías, todavía tienen un futuro que se puede mejorar. Y bueno, cada proyecto tiene también sus desafíos, arquitecto. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo lograste superarlas? Fíjate que, de hecho hay varias, pero yo creo que la que más me llama la atención es algo completamente atípico y ahí te va cuál es.
Es una casa que hicimos, que hicimos en el 2013, una casa de concreto muy padre y todo. Y resulta que ya viviendo la casa, mi clienta, que por cierto, mi clienta había sido mi alumna y después trabajó conmigo. Y trabajando conmigo, me acuerdo que estaba arreglando la casa de su mamá y quedó padrísima. Y después me llama para que yo sea su arquitecto, ¿no? Dije, oye, pero ¿cómo? Si tú pues, estás, pero súper entrenada, ¿no? Y ya cuando la veo, pues me doy cuenta, ¿no? O sea, trae una panza como de 8 meses y medio. Le dije, no, pues ni hablar. O sea, sí, creo que por algo me llama, ¿no? Pero te llama también porque te tiene confianza y sabes quién eres, ¿no? Pero el punto es que esta casa, se puede decir que 9 años después, quería ella cambios, pues que aparentemente no son relevantes, pero sí son muy complejos, tanto estructuralmente como constructivamente. Por fortuna se dan la temporada de la pandemia, donde finalmente ellos tienen solamente la oportunidad de vivir en otro lado. En este caso se van a Estados Unidos. Entonces la casa la tenían pues prácticamente para este tipo de obra. ¿De qué se trató? De, de no solamente abrir un claro, o sea, donde había un muro concreto de carga, sino que también había una parte donde teníamos un semisótano, porque la casa está parte en medios niveles. Y en ese semisótano había 2 cisternas de 5,000 litros que ocupaban prácticamente todo el espacio, ¿no? Entonces ella lo que quería era eliminar ese semisótano y dejarlo al mismo nivel, pero implicaba no tener las cisternas. O sea, no tener las cisternas y no solamente eso, sino demoler toda esa parte de semisótano. O sea, losas, muros de concreto todo. Y pues no era fácil, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, lo de las cisternas. Y el plomero que tengo, haz de cuenta que luego les paso el dato de quién es obviamente un doctor en plomería, es un verdadero cirujano de la plomería. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Las cortó por mitad a las 2 cisternas, porque era una cisterna de agua pluvial para acopio de agua pluvial y la otra de agua potable, ¿no? Entonces, se cortaron las dos y y las tapas prácticamente las hizo cazar en la parte que cortó. Pero obviamente los tanques, estos rotoplas gigantescos, había que cortarlos por una parte donde pudieran cazar. Pero no termina la cosa ahí, sino que ya que las tenía colocadas, lo que hizo con un taladro en zigzag, perimetralmente, hizo perforaciones y las cosió con alambre de cobre. Un alambre más o menos como ¿de qué te gusta? De unos 3,16. O sea, las surció. O sea, como si fuera un trabajo de surcido. O sea, primero con alambre de cobre y luego les puso un cincho de lo que había cortado y lo pegó con epóxico todo. Y luego los bordes los pegó los adhirió con un soplete de tanto la parte de arriba como la de abajo. Se probaron y tenían 0 fugas. Es un trabajo perfecto, que te digo. O sea, perfecto. Bueno, ahora venía lo de arriba. O sea, toda esta parte que de muro y losa de concreto. Entonces lo que hicimos fue que la parte de muro la cortamos con cortadoras de concreto y sacamos unas losas con todo y el acabado. El acabado eran placas de ¿cómo se llama? De pizarra negra, que ya no se estaban distribuyendo en México. O sea, esas habían sido un lote de hace 9 años y por tanto ya no había. Y si nosotros hacíamos cualquier tipo de modificación, simplemente se iba a ver el parche. Entonces lo que hicimos fue cortarlo con cortadora, retirar parte de... Ahí me hubiera gustado tramos más grandes, bueno, pero no se pudo.
retiramos todas esas partes de concreto, pero previamente ya teníamos soportado abajo con IPRs, o sea, todo lo que viene siendo el semisótano, para poder recibir la losa de arriba. La losa de arriba con todas las placas de pizarra ya adheridas, o sea, originales. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Hicimos con gatos hidráulicos que pusimos, me acuerdo, y que fuimos bajando la losa. O sea, la losa la dejamos donde estaba y con los gatos fuimos bajando la losa hasta que quedara en el mismo lugar. Obviamente también con unas guías que hicimos de tirfos. O sea, un trabajo de ingeniería improvisada y de ingeniería obviamente empírica completamente. Pero para no hacerte el cuento largo, cuando la losa cayó sobre el piso, o sea, había una diferencia de 1 milímetro. O sea, una precisión que ni yo me la creo. O sea, impresionante. Y obviamente cayó ya obviamente sobre la base que habíamos hecho de IPRs. Y esas IPRs, ¿cómo las sostuvimos? Bueno, las sostuvimos con placas que me acuerdo que habíamos puesto con taquetes que estaban calculados hacia los muros de concreto, y estas se soldaron para que recibieran obviamente esta losa que te platico, ¿no? Bueno, esa es la parte, haz de cuenta, del semisótano. Y luego viene la parte del muro, porque quería esta parte nueva hacer más grande su comedor. Entonces, el comedor le pusimos esta viga de concreto y el muro. Ya que el muro de concreto ya que habíamos hecho lo que te platiqué con la losa, ahora el muro de concreto que quitamos, la idea era cortarlo también y con los mismos gatos hidráulicos levantarlo y meterle unas rodajas industriales para que pudiera en una guía poder correr, ¿no? Y o sea, vaya, cosas que te digo que se me ocurrían o se nos ocurrían. Obviamente esto no se pudo, o sea, así de ese modo. Entonces lo que hicimos fue colar un muro concreto para rememorar el muro anterior y volverlo como una puerta corrediza, ¿no? Pero ese sí ya lo colamos con un corazón de poliestireno, o sea, para hacerlo más ligero, pero sí le pusimos las rodajas para que pudiera abrirse y cerrar el muro de concreto, obviamente con la misma fórmula original de concreto, que era concreto blanco con arena, con esta arena que no es azul, sino que es como cafezosa, pero que tiene, haz de cuenta, el mismo tono para que casara igual y se viera igual, y las rodajas que pudieran, que pudiera alojarse dentro de una cartelita que estábamos dejando y dejar todo el paso completamente libre, ¿no? Y entonces tú ves el despiece del piso, de pizarra, y es prácticamente igual de este tipo de cosas que a lo mejor en la obsesión con el colocador, de que se ve igual la parte de arriba y la de abajo, aunque no se vea. Bueno, aquí, pues no sé, yo creo que el universo no soy yo y no las cumplió. O sea, de que sí cupiera igual, hace cuenta el despiece para que casara exactamente igual, ¿no? No, un prodigio, ¿qué te digo? Padrísimo, o sea, increíble, o sea, porque lo estás disfrutando cuando estás haciéndolo. Y otra que ya realmente mucho menor, parte de los polines que habíamos utilizado nosotros para toda esta obra de apuntalamientos y soportar obviamente todo lo que son los gatos hidráulicos, hicimos una pantalla, me acuerdo, con todos estos polines, que los mandamos limpiar, o sea, los regresamos a la maderería, los mandamos cepillar, y son unas mamparas, entonces, que es donde separamos la cocina de una parte de estar que querían adicional, ¿no? Entonces, pero también tuvimos que reforzar con una viga de acero. O sea, este tipo de cosas, que aparentemente son muy, muy menores, pero son tremendamente como deliciosas. O sea, deliciosas en el que sentido, que te voy a decir, como si fueran como construcción gourmet, no sé si me entiendes. Creo que toda sofisticación
¿me entiendes? O complicación o complejidad, como le quieras llamar, le da un ingrediente de disfrute, ¿me entiendes? A lo que haces. O sea, la construcción gourmet para ti es un proyecto súper especializado o súper puntual o de una ingeniería o una arquitectura muy estratégica o Muy cómo defines la construcción estratégica, gourmet? digo, es algo que se me acaba de ocurrir, pero así como, o sea, ¿cómo decirte? Como algo que es como delicatessen. O sea, si no se me explico, que muy especial para lograr algo. Cuando tú vas a un restaurante así, ya sabes, que vayas al Noma en Copenhague, una cosa así, y que te dan un pastito que fueron a recolectar, quién sabe, en una pradera por allá, pero además que tiene una salsita que prepararon con esto y el otro. O sea, hay un trabajo detrás, ¿me entiendes? Hay todo un pensamiento detrás y hay todo un espíritu de cómo hacer las cosas detrás, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que desde el momento que tú haces algo constructivamente así, entonces estás dándole obviamente este tipo de característica. O sea, no sé si me explico de sofisticación, aunque no la veas. A lo mejor, por ejemplo, este plato que te comiste en ese restaurante te sabe igual, ¿me entiendes? A cualquier ensalada del mundo, ¿no? Pero tiene eso especial, no sé si me entiendes. Sí, 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 te entiendo, porque yo a veces digo que nosotros en DIMSA somos una constructora boutique, porque tomamos Buenísimo. estos proyectos específicos en los cuales sabemos que podemos agregar valor, sabemos que nuestros clientes les funciona lo que hacemos nosotros y ese saborcito de que eres el match perfecto, a mí me da ese tema de boutique, pero también me gusta el tema gourmet. No sé si ese va todavía un poco más No, allá. yo creo que tiene que. Boutique me gusta porque es como chiquito, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, yo siempre, cuando estuve en la UNAM, obviamente, de docente, y en la Anáhuac Sur, cuando era una escuela boutique. O sea, ¿me entiendes? Buenos arquitectos con proyectos súper premium, ¿me entiendes? De alta complejidad y alumnos como muy gozosos de hacer las cosas padres, ¿no? Aquí, por ejemplo, con la construcción, lo que es muy padre es el involucramiento con los trabajadores o con los especialistas. No tienes idea cómo disfrutan hacer este tipo de cosas ellos, porque salen de lo común. O sea, se ponen ellos como, ¿me entiendes? Como muy orgullosos de haber logrado algo tan especial. Y no es producción, No. sino es algo muy, muy especial y muy estratégico, ¿no? Y bueno, también has trabajado en proyectos de gran calado, arquitecto. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que has participado hasta ahora? Mira, yo creo que definitivamente fue el monumento al Bicentenario. O sea, definitivamente en cuanto a importancia, ¿me entiendes? O relevancia o trascendencia, definitivamente yo creo que ese ha sido el proyecto más importante. Es un proyecto que además es un concurso que ganamos y que ganamos limpiamente, ¿no? Además, o sea, eso es lo que te puedo platicar, ¿no? Pero, o sea, la respuesta es tal cual. Y otros, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que de importancia, yo creo que este ha sido ese. Buenísimo. Yo tengo una pregunta de ese proyecto. ¿Por qué la estela de luz no está orientada en su cara principal hacia Paseo de la Reforma? ¿Fue una decisión de diseño, del sitio, del tema constructivo o cuál fue la razón? Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta porque inclusive conceptualmente hay algo que te quiero comentar. Era el que tuviera la menor presencia desde Reforma, o sea, la menor presencia posible. Entonces, la primera decisión era no ponerla, no ubicarla en medio, como la mayoría o la mayor parte de los proyectos que estaban en medio. O sea, la pieza que estaban colocando, cuando no era un arco esto que ya sabes que originalmente se pidió. Entonces, ¿y de qué lado? Porque eso también es importante. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado izquierdo, visto desde dónde, o del lado derecho, visto
también desde dónde. Pero curiosamente es una parte donde Reforma hace un quiebre, o sea, hacia el bosque Chapultepec. Entonces, en esa parte, curiosamente, no había, fíjate nomás, estás hablando del Paseo de la Reforma. O sea, donde no hay una acera, no había una acera para cruzar el circuito interior. O sea, circuito interior, si tú venías del Museo de Arte Moderno, o sea, te tenías que meter a carriles centrales. Eso es impensable. En la avenida más importante de la Ciudad de México, si no del país, o sea, en cuanto a relevancia, ¿no? Y eso fue primero. Entonces, es un punto donde no hay más que vista desde, o sea, desde un punto de Reforma y a la izquierda. Entonces, tenía que ser a la izquierda, porque la lectura derecha-izquierda políticamente se entiende diferente. Entonces, ¿de qué lado? De la izquierda. No del lado centro, porque hubiera sido un proyecto axial tremendamente fascista y que tuviera la menor presencia, por tanto. Y porque la parte plana, obviamente, entonces da hacia la calle de Lieja, o sea, que no es el circuito interior, porque el circuito interior tú vienes por abajo y obviamente no tienes la perspectiva para verla, ¿no? O sea, que es una vista mucho menor. Y la otra es toda la parte de acceso. Tú cuando entras, que es por la Secretaría de Educación, perdón, la Secretaría de Salubridad, un edificio bellísimo, por cierto, Art Deco, entonces tú ya ves la parte frontal, ¿me entiendes? La parte frontal de este monumento, ¿no? O sea, pero esa es un poco la razón. Y y la otra que te quiero comentar es que se trataba de 2 planos de 100 metros. Y estos planos, ¿por qué 100? Bueno, porque se conmemoraban 100 años del inicio de la Revolución Mexicana y otros 200 años de lo que es el inicio de la Guerra de Independencia, ¿no? O sea, por eso 2 planos sostenidos con una estructura. Entonces, lo que queríamos es que lo que menos presencia tuviera hacia Reforma fuera la estructura, ¿no? Ok, ok. Ese tema de los 100 metros era un tema de concurso o fue una propuesta No, tuya? fue un tema prácticamente de partido, de diseño. O sea, pues dicen, bueno, ¿cómo represento 100 o 200? Una cantidad como muy cerrada y muy significativa. Y por tanto, pues para mí, ¿eh? O sea, fue 100 metros, o sea, 2 planos de 100 metros. ¿Y cómo se sostienen? Con una estructura que además tenía que ser, resistente a, no solamente estructuralmente, sino a la intemperie, ¿no? Por eso es acero inoxidable, ¿no? Acero inoxidable. El tema, obviamente el cuarzo es otro tema, y pero lo que sí te comento es eso, ¿no? O sea, descartado al centro, descartado al lado derecho, tenía que ser del lado izquierdo y tenía que ser la estructura hacia Reforma. Lo único que ves en la estructura, que por razones obviamente de tanto de sismo como de viento, son ves tú este tipo de elementos que parece que están pendiendo como si fueran las campanas de una iglesia o un carrillón, una cosa así, que son los sintonizadores para sismo y para viento, ¿no? Que están colocados para evitar, obviamente, el colapso, obviamente, del monumento en un sismo, ¿no? En un sismo, que tienen un efecto como de amortiguación, ¿no? Para evitar que entre en sintonía, que le llaman, creo que es una estructura, ¿no? Y los de viento son precisamente para evitar este tipo de vibración que tienes permanente, ¿no? O sea, tú lo que tienes permanentemente son vientos de arriba de 100 metros, de 100 kilómetros por hora en esa zona, ¿no? Que es una zona de ¿cómo se llama? Que yo le llamo de chiflón, o sea, o de túnel. O sea, tú tienes
o sea, todo un descampado, no descampado obviamente, pero una parte muy abierta que es el bosque de Chapultepec y una parte muy cerrada que es obviamente toda esta parte de grandes edificios de Reforma, ¿no? Entonces se forma un chiflón, o sea, que es un efecto de viento permanente, ¿no? Que te va obviamente causando un desgaste continuo, ¿no? A la estructura. Qué interesante. ¿Y el cuarzo qué significa, arquitecto? Mira, el cuarzo realmente, ese es un tema, te voy a decir una cosa, y realmente es un tema, ahí va. El tema del cuarzo es que fue un elemento muy preciado en el mundo prehispánico. O sea, si te pones a ver estas calabritas que hay, o cráneo, hay un cráneo, por cierto, fantástico, creo que en el Museo Británico, en la sala mexicana del Museo Británico, que es de cristal de roca, que es cuarzo, ¿no? Cuarzo que venía de toda esta región. Hay 2 regiones de cuarzo en la República. Uno que es toda esta parte de Jalisco, donde se vende pedacería, ¿me entiendes? Y hay una parte que por fortuna está no explotada y además está como considerada como un parque nacional, que es en Chihuahua, donde tienes este tipo de formaciones de cuarzo transparente, hiper puro, como si fueran prismas, pero en una especie como de caverna, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre. Y en el mundo prehispánico, obviamente venía de ahí, ¿no? Había ¿cómo se llama? Dos, dos piedras como muy preciadas que eran la diorita y la cuarcita, que es el cuarzo, por supuesto, y lo que viene siendo la obsidiana, ¿no? Que es negra completamente, ¿no? Y esta fue una aportación de César con quien hicimos el proyecto, con quien hice el proyecto y otros amigos más, precisamente por ese tema, ¿no? De que era muy presión en aquella época. Sin embargo, el cuarzo que se utiliza viene de Brasil. Viene de Brasil y no es tan puro, obviamente, como lo que te podrías encontrar de orfebrería, ¿cómo se llama? Prehispánica, ¿no? Por supuesto. Y había una alternativa de cuarzo súper puro, pero este cuarzo es prácticamente para uso médico, o sea, para todo este tipo de aditamentos médicos que hay, que te ponen en los marcapasos o en relojería. Entonces, quien lo manejaba era una empresa suiza, no sé si en Zurich o en Basilea, que es un cuarzo que manejan de fundición, pero a no sé qué temperaturas. Y me acuerdo cuando sacamos un presupuesto originalmente, cuando estábamos en la fase ya pues que ya habíamos ganado el concurso. No, previamente al concurso, te estoy hablando previamente al fallo del concurso, lo hemos analizado y salía estratosférico. O sea, estratosféricamente costoso. Esto hubiera salido simplemente el puro material. Y es más, la mitad del material hubiera salido lo que salió toda la obra, incluyendo todos los sótanos y la cimentación y toda la bola de cosas que lleva aquello, ¿no? O sea, hubiera salido exageradamente caro, exageradamente caro. Pero cuando apuestas por esto es mucho porque crees que, no sé, imagínate que tú tienes unas bodas de diamante y le vas a regalar a tu esposa, ¿me entiendes? Un anillo de diamante, pero te vas y te buscas, ya sabes, lo mejor de lo mejor, ¿no? ¿Sí me explico? Y la montadura que sea también, o sea, un trabajo increíble, ¿me entiendes? Y del mejor metal, ¿no? Se puede platino mejor, ¿no? Todavía. Y aquí se trataba, obviamente, pues, pues de obtener lo mejor, ¿no? Lo mejor en cuanto a materiales. Por eso el acero inoxidable, el cuarzo. Entiendo que ahorita, perdón que yo mismo me haga un paréntesis, entienda que el cuarzo realmente fue un verdadero
exceso completamente. Un absoluto exceso. O sea, algo verdaderamente exageradamente caro. Y viendo obviamente cómo se ve actualmente, digo, porque hay otras alternativas como alabastro, alabastro mexicano o onix blanco, pero no tiene la dureza del cuarzo. El cuarzo tiene, si te pones a ver, si el diamante tiene 9 y el granito tiene 5, el cuarzo es 7 en cuanto a dureza, ¿no? Cuando hablas, obviamente, de este tipo de piedras diferentes, como la que te mencioné, el alabastro o el onix, primeramente son calizas, son de otro tipo de familia mineral y se hubieran obviamente opacado completamente, ¿no? Probablemente el onix hubiera sido el onix blanco que venía en toda esta región entre Puebla y Oaxaca podría haber sido una gran alternativa también. Se hubiera laminado con vidrio y probablemente hubieran sido nacionales, entonces creo que se hubiera bajado el costo tremendamente y hubiéramos tenido un resultado muy bueno también. Del alabastro mexicano probablemente hubiéramos hecho un doble laminado y probablemente también hubiera salido igual de bueno, ¿no? Probablemente, y no se hubiera opacado o probablemente hubiera sido su desgaste probablemente no tan fuerte, ¿no? El cuarzo lo que tiene es que es muy pesado y se craqueló mucho, ¿no? Mucho se tuvo que laminar también y y se usaron resinas que creo que también no le favorecen para nada al monumento. Perdón, ya haciendo una crítica yo a eso. Sí, es justo lo que te iba a decir. O sea, creo que no cualquier persona, digo, arquitectos o de cualquier profesión, tienen esa capacidad de autocrítica. No, y te puedo decir más, ¿eh? O sea, salió estratosféricamente caro. O sea, estratosféricamente caro. El hecho que venga de Brasil y de Brasil, haz de cuenta, las minas y de las minas al puerto, nos estaban comentando que eran, creo que 3 días de camino. Y de ahí se embarcaban a Italia para hacer laminadas, para ser cortadas con agua y después laminarse con vidrio, porque imagínate que se cortaban como si estuvieras cortando queso de puerco o una cosa así, y pues se te craquela. Entonces había que pegarlas. Entonces, y cuando las pegas, pues obviamente las resinas, que son pues, una base de poliuretano, se ponen amarillas, no hay más. Entonces, ya el resultado final, pues, no es lo que se esperaba definitivamente, ¿no? Y con las prisas también, porque en aquel momento tenías a la prensa encima, ¿no? Y una prensa además completamente destructiva, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Ya. Y bueno, por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Bueno, el más divertido es el que te iba a platicar, el de, ¿cómo se llama? El de Impapá, ¿no? El de Impapá con esto del sótano, ¿no? Pero hay otro, por supuesto. Hay otro muy divertido. O sea, como anécdota, digo, me acuerdo que una estructura, a mí me habían contratado para hacer la estructura, fíjate, nada más me encargaban este tipo de cosas de estructuras. Siempre he tenido una fascinación por las estructuras muy especial. O sea, las estructuras me parecen como una expresión tremenda, ¿no? O sea, yo creo que es lo que determina, por ejemplo, como sistema óseo de lo que va a ser un animal u otro, ¿no? O sea, no es lo mismo la estructura que tiene por decirte, alguna iguana a la que tiene un camaleón, ¿no? Los dos son reptiles, pero si te pones a ver, obviamente la conformación estructural ósea es completamente diferente. Bueno, haciendo este tipo de comentario, a un lado me habían encargado la estructura para un restaurante que se iba a hacer en Polanco, te estoy hablando de 1989, y me encargaron no solamente la estructura, sino el diseño de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice?
un presupuesto a precio alzado. Yo creo que es la primera vez que lo he hecho y la última. Además, o sea, que me resultó muy, muy ganancioso, pero no tan bueno al final. Y ahí te va. El caso es que me voy a... En ese entonces me acuerdo que me fui a los depósitos de fierro de desecho en Ciudad Neza. Entonces ahí vamos y me escojo. Haz de cuenta como cuando vas a un mercado y escoges, ay, mira, aquí tienen este pescado que se ve muy bueno, muy fresco, ¿no? Haz de cuenta. Bueno, así, pero veo, haz de cuenta, estos tubos de cédula de 1/4 de espesor, y estas las columnas. Fíjate, uno viendo tu diseño así. Pero bueno, ok, aunque ya sabía que iban a ir columnas cilíndricas y todo esto, escogiéndome, haz de cuenta, las piezas de metal así, ¿no? Para bajar el costo tremendo, ¿no? Sobre todo de insumos, ¿no? De insumos y de productos. Total que hago esta compra, me acuerdo, llevamos al camión a la Tara, por allá, en unos lugares así tremendos, lugares donde se acaba la ciudad y empieza el descampado. Y total, que nos levantamos de volada la estructura, ¿no? La estructura, y luego todo lo que viene siendo la cubierta era lámina troquelada, como charolas, haz de cuenta que encajaban perfectamente en PTRs que habíamos cortado por mitad, hacia todo como abiertos en canal, se encajaban perfecto, ¿no? Entonces, terminamos muy rápido. Entonces, mi cliente, que era otro arquitecto, que era el que tenía a cargo todo el resto del restaurante, me dice, oye, pues ya terminaste, ahora te tengo que pagar, güey. Pues sí. No, ¿sabes qué? Échate todo el muro de conectividad con toda la estructura que tiene. Vamos a colgar, haz de cuenta, estos paneles de poliestireno y yo los aplano. Échame la mano, órale, va. Total que yo ya he terminado mi trabajo, ya pintado, ya todo, haciendo esto, ¿no? Pero no. Resulta que este cuate, pues ya le daba pena pedirme cosas de agrapa. O sea, porque vio que salí, pues, en tiempo y obviamente, y que había sido muy beneficioso en el presupuesto, o sea, con una ganancia buena, le pide a otro herrero un puente que iba a conectar la cocina con una parte del comedor que estaban abriendo, en una terraza, ¿no? Una parte así de un segundo piso. Y yo estaba escuchando, me acuerdo cómo le estaba explicando al herrero qué era lo que pedía. Y me dice, ¿cuándo me tienes el presupuesto? No, pues la semana que entra. No, ¿cuál semana que entra? Me lo tienes mañana. Ah, pero mañana no puedo. No, mañana me tienes el presupuesto. Yo escuchando la conversación. Entonces agarro yo y me voy a este depósito. De nuevo, a ver qué encuentro, ¿no? Para no hacerte el cuento largo. Cuando llega el herrero, ya estaba el puente colocado. O sea, con el equipo que yo tenía de paileros y herreros, o sea, ya estaba el puente listo. O sea, ya no me acuerdo cómo lo habíamos hecho. Me acuerdo con unas IPRs, me acuerdo, y creo que unas láminas ahí, ya no me acuerdo bien, que tengo una especie como de estas láminas antiderrapantes de desecho que las hemos cortado con soplete, en fin, mal hecho y lo que quieras, pero ahí estaba el puente ya. Y cuando llega el herrero, puta, hizo el coraje de su vida el cabrón. O sea, me acuerdo. Y me dice, no, pero esto le salió mucho más caro, que le dice a mi amigo, ¿no? Le dije, no, esto le está saliendo gratis. Y pero te platico esto, que era, uno se podía dar este tipo de lujos, o sea, cuando tienes, pues, obviamente pues, una ganancia ya de, pues, buena. Y es la única vez y la única y última vez que he hecho una cosa así, ¿eh? Te digo, pero fue obviamente como simpático. Y obviamente el puente, un asco de cosa, ¿no? La estructura muy padre, por supuesto, ahí está. Seguramente la ves en la página y todo,
pero bueno, esa es la anécdota, ¿no? Está interesante, pero entonces ya no te gusta trabajar por precio alzado. No, no, ni por precio unitario tampoco, ni a precio unitario. ¿Sabes qué? Te expones mucho, la verdad. O sea, no sé, no. Esa vez fue la única vez, a precio alzado. O sea, tú operas todo por administración. Todo por administración. Es más transparente. Ok. Muy bien. Y bueno, nadie está exento de errores, arquitecto. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Mira, no quiero hablar de fracasos, porque fracaso quiere decir que algo que obviamente es irremediable. He hablado de frustraciones, por supuesto, frustraciones, y sí, por supuesto, de uno un proyecto y otro en obra. En obra, estoy hablando de mi casa, mi propia casa. Yo, originalmente empiezo en el 85. En el 85 yo empezaba, como te había platicado antes contigo, había puesto yo mi oficina, antes de poner mi oficina con estos amigos y agarrar proyectos, haz de cuenta, para el gobierno de la ciudad, tenía también un cliente particular al que le estaba haciendo su casa. O sea, tenía un ingreso bueno. O sea, y esta casa la tenían, me acuerdo que mis papás, y la tenían allá abandonada porque pues no se le podía hacer nada a una casa así. Como te le he platicado, campesina y en esas condiciones, evidentemente, no era habitable, ¿no? La empecé a arreglar y colé una losa que se me colgó espantoso, ¿no? O sea, horrible. Y le metes de tu presupuesto y le metes obviamente lo más chafa, ¿no? O sea, vidrios de 3 milímetros. Entonces, para que te soporten esos vidrios de 3 milímetros, haces pues una cancelería ahí de ángulo, súper chiquita. No, terrible. O sea, horrible todo. Horrible, ¿no? La pintas con pintura corriente. Me acuerdo que con pintura, me acuerdo que había utilizado yo de esta de cemento, que la mezclas con cal. No. Un resultado espantoso, de tirar mi dinero prácticamente, porque yo lo hice con recursos propios. Entonces, te lo juro de para llorar, ¿no? Para llorar definitivamente. Pero, pues obviamente yo tenía, pues, ¿qué edad tenía yo en aquel entonces? O sea, 25 años, una cosa así, no menos, yo creo que 24 años. Y para hacerte el cuento largo, yo creo que el hecho de demoler aquello después, o sea, mucho después, te estoy hablando como, porque yo empiezo ya con la idea de habitar mi casa, arreglarla en el 91, o sea, estoy hablando en un lapso de 5 años después o 6 años después, demoler toda esa cosa horrible, mal hecha, chafa, barata, mala, y no tienes idea lo liberador que fue el demoler todas esas cosas malas, ¿no? El darle unos claros adecuados a las cosas con buenos elementos estructurales de concreto, buenas traves, son unos buenos refuerzos, obviamente, a las esquinas, demoler toda esa losa horrible, levantar, obviamente, darle más altura, ganarle, obviamente, más espacio, ganarle en espacio también un tapanco con pura estructura, estructuralmente solucionado con pura madera, hacer que los elementos, sobre todo los materiales, resalten, se noten, se vean, es otra cosa, ¿no? O sea, entonces más que, yo creo que cuando tú tienes una bronca de ese tipo, no quedarte con esta pesadumbre, ¿no? Sino definitivamente el remediarlo. O sea, no hay otra cosa más que no quedarte con esa sensación de fracaso, que es lo que tú comentas, sino simplemente como algo que
que tú viviste y que te sepa, que te quede la lección de que no lo debes de repetir cosas malas, ¿no? Cosas malas, chafas, baratas, no sé, nada al chile, ¿no? Como dicen. O sea, ¿tú piensas que la arquitectura o la construcción tiene que ser muy cara No, o...? no cara, definitivamente. Tiene que ser más pensada, por un lado. Debes de ponderar, ¿me entiendes? Algo que te va a brindar, obviamente, un beneficio mayor, por ejemplo, mejor espacio, mayor calidad, mayor luz, o sea, ¿qué otra cosa? Más confortable, o sea, materiales que son buenos, definitivamente no cosas malas. O sea, está de más decirte una ventanal ¿me entiendes? De una sola pieza, ¿me entiendes? Contra, pues, una bola de cosas, ¿me entiendes? Ahí cuadriculadas, por ahorrarte el espesor del vidrio, definitivamente no vale la pena, ¿no? Es como, no sé, digo, el, no sé, como en calidad en todo. O sea, ahorita cuando hablamos de gourmet, hablas de calidad también en el producto de los alimentos, o sea, los ingredientes de los alimentos. O sea, yo creo que hacen la diferencia definitivamente, ¿no? O sea, es más, tú velo, por ejemplo, no es lo mismo la señora que te hace los tacos o las quesadillas, si quieres, de flor de calabaza o de huitlacoche o lo que quieras, en una tortilla recién hecha a mano, a una cosa de tortillería, a una cosa recalentada. No es lo mismo, ¿me entiendes? Y no es lo mismo un ingrediente fresco, algo ahí que estás comprando, pues que ya te están bajando el precio porque está a punto de pasarse. O sea, no sé si me entiendes, o sea, No, a lo sí, que sí, sí, tú sí. con calidad. Claro, claro. Creo que sí. Todos los flores tienen que tener calidad independientemente del costo, ¿no? Hay que hacer ese balance. Y mirando un poco hacia el futuro, arquitecto, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Los próximos 12 meses hay dos en puerta, los dos van muy en serio. Uno ya es en serio, por supuesto. Y el otro obviamente tiene este tipo de resquemores de los permisos, en fin, todo eso que es un dolor de cabeza para nosotros, ¿no? Y y por supuesto tiene que ver también con los financiamientos, ¿no? En este caso de mi cliente, de los créditos, en fin, estamos como con en ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese se viene, y espero no quemarlo, decírtelo, que es una estructura, también es un tema estructural, es una nave industrial, una pequeña nave industrial para resguardo, obviamente, destinado a custodia y resguardo, este, de renta de espacio, por supuesto. Y es un tema de estructura metálica, que es un tema que me encanta. Todo el tema de estructura es algo que a mí me llena mucho. Y el otro proyecto, el que se viene, es algo que me llena a mí de gusto. Es una casa que mi papá arquitecto había comenzado, y es una obra póstuma de él porque no llegó a cambiarse. O sea, era la casa que él iba a habitar, y semanas antes, con muy poco antes de terminarlo, se me va. Entonces, ahora me toca intervenirla. Entonces es un gran privilegio para mí, ¿me entiendes? El estar en una obra, sobre todo en una obra que en algún momento, te estoy hablando hace 30 años, es una obra que se terminó en el 95. Yo la terminé, de hecho, y y que me acuerdo que una vez le di mi opinión a mi papá de algún elemento por ahí, y me acuerdo que me acompañaban gente de la oficina, una chava que era una
que era residente, y otra me acuerdo que estaba ahí en el taller. Y me acuerdo que delante de ellas me dice, yo nomás te recuerdo algo. Así, como diciendo, no te estoy pidiendo tu opinión, pero que no es tu casa y no es tu obra. O sea, me lo recalco muchísimo, ¿no? O sea, y mi papá tenía este tipo de cosas, ¿no? De siempre ponerme en mi lugar, cuando uno quería, obviamente, hablar de más, opinar de más. Y y ahora tengo el gran honor, ¿me entiendes?, de terminarla. No terminarla porque la casa pues, se terminó para que mamá la habitara, mamá ya viuda, sino de respetar, ¿me entiendes? Esto me encanta, de respetar todo su sentido estético de la casa y darle un valor agregado y volverla, darle un plus, obviamente, en cuanto a, a oferta de espacio y calidad de vida, ¿no? O sea, yo creo que se pueden las dos cosas, dar respeto, ¿me entiendes?, a una obra que me quedó muy claro que no era mía. Me da risa eso. Pero que la estás dejando mejor, ¿me entiendes? Oye, me gusta mucho porque estábamos hablando de proyectos gourmet y se me hace como muy rico también un proyecto que tenga este tema emocional en el proceso, ¿no? Cuando estés diseñando, habrá como recuerdos, habrá como Sí. momentos y creo que eso también será un proyecto muy gourmet, muy, muy rico que te deseamos mucho éxito, arquitecto. Y bueno, llevo un rato haciéndote preguntas, ya más de una hora. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Sí, bueno, tengo otro comentario. Que no le mencioné, como que yo estaba pensando, haz de cuenta, cuando me diste, haz de cuenta, como guión, de si hay una obra que, que salí antes de presupuesto, además de esta que pues, obviamente no cuenta, la que te platiqué del restaurante, no, otra obra donde sí salimos antes de tiempo y debajo, muy debajo de presupuesto, también con precolados y todo, una nave industrial, también una nave industrial en Iguala Guerrero, y y igual una gran lección, ¿me entiendes? También se presentaron cosas como se inundó, ¿cómo se llama? Toda la cimentación, y la cosa ahí, fíjate que es una gran lección en el hecho de trabajar con otras empresas, el subcontratar a empresas, por ejemplo, de preesfuerzo, empresas de ¿cómo se llama? Mejoramiento de tierra, de motoconformación. O sea, esa es otra de las cosas que uno tiene que hacer. El subcontratar especialistas y gente que sepa hacer el trabajo mejor que tú. Esa es una. Y la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué te gusta? Pues no sé, digo, no, no es que en preguntas no tengo, pero, pero sí darte las gracias, obviamente, por esta invitación, por esta gran charla que me la ha pasado increíble y espero no haberte aturdido y no haber sido ni pedante con toda la bola de tonterías que dije, ni odioso, ¿no? No, 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 para nada. Muchas gracias, arquitecto. Me gustó mucho lo que comentaste. Ahorita nosotros estamos haciendo una nave, un hangar en el aeropuerto de Acapulco y justamente me sentí un poco identificado con el tema de subcontratar al especialista, hacer todo ese tema de administración de proyectos, etcétera. A mí me encanta, me apasiona muchísimo. Y qué padre que también tengas esas historias y esas experiencias en construcción, que a veces hay muchos arquitectos que solamente hacen proyecto, entonces me gusta que tú tienes esa diversificación y también todo ese contexto que es bien importante. Y, y bueno, antes de pasar a la última pregunta, arquitecto, ¿dónde podemos encontrar más información de ti o contactarte? Mira, tengo una página que es una página web que es Raúl Peña Architects. Le puse en inglés y está en inglés. Es una sangronada de mi parte si quieres. Y Architects es porque realmente son, digo,
las cosas no las hago solo, aunque muchas cosas las he hecho solo. Muchas veces las he hecho solo. De hecho, no solo, inclusive tú mencionaste un equipo de trabajadores. O sea, solo nunca. O sea, aunque haya un solo trabajador, que sí también he tenido obras con un solo trabajador, es un equipo al fin de cuentas, ¿no? Y Architects es porque hay muchos trabajadores de la construcción que tienen el oficio o de herrero o de carpintero o de albañil, que son mucho más profesionalmente y personalmente que muchos profesionales o que tienen un título, ya sabes, universitario. Buenísimo, arquitecto. Pues ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que impactara la vida de millones de personas, ¿qué diría? Bueno, o sea, que todo lo que hagas, o sea, lo hagas con gusto, con esta energía, como si fuera la última vez de tu vida, ¿no? O sea, lo que hagas, que lo hagas obviamente con plenitud, con una entrega completa, con una honestidad total, no sé, digo, con pasión en pocas palabras, ¿no? Lo que hagas, o sea, y obviamente si nos dedicamos a esto con más razón todavía, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te da, obviamente, lo que te distingue de lo demás. O sea, una cosa que no tiene pasión, ¿me entiendes? O que no tiene este tipo de energía, se distingue inmediatamente de lo que sí la tiene, ¿no? Me encanta ese tema de la pasión. Yo también intento fomentarlo mucho. Tengo un amigo que decía que te hierva la sangre, que te urja, que lo necesites, ¿no? Y que intentes hacer lo mejor posible con lo que sea que tengas, ¿no? Sí, tienes que hacer mucho más con menos, ¿eh? También menos presupuesto, menos elementos, menos todo. Claro, ese es el reto. Pues muchas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártalo con alguien a quien le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos pronto con un episodio nuevo.